comentaba, el gobierno de México aprobó el aumento salarial de un 13%, además de que ya se están llevando a cabo los trabajos y también los acercamientos con los empresarios para lograr estas 40 horas, esta reforma laboral que se pretende quede lista para el próximo año. Pero ¿cómo van las cosas y cuáles las repercusiones? Gracias al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, por estar con nosotros. Secretario, pues parecen buenas noticias, ¿no? Sobre todo para la cuesta de enero, pero cuéntenos primero cómo va a repercutir este 13% de incremento salarial a los trabajadores y trabajadoras del país. ¿Cómo está? Me da muchísimo gusto saludarte, de podernos ver por este medio, pero sobre todo de poder compartir la información, porque además hoy fueron dos anuncios muy importantes. Yo te diría incluso uno de ellos, además de trascendencia histórica, también inédita. Y pues yo sí te diría con toda seguridad que esto es también en beneficio de las y los trabajadores y que ha sido, como se ha demostrado en los últimos años de la política laboral de la Cuarta Transformación, una medida que permite con ello dignificar el trabajo y también mejorar los ingresos, que esto nos ha permitido pues llevar a una reducción histórica en la pobreza como nunca antes habíamos visto, y que aquí el factor laboral ha sido uno de los factores más decisivos. El aumento del salario, sin duda alguna, es uno de ellos. Y bueno, pues decirte que es en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que se toman las decisiones de los incrementos salariales. Aquí este es un organismo que está compuesto por representantes de trabajadores, pero también de los empresarios, de las empresarias, y pues ahí se logran poner todos los argumentos para poder poner un monto de cuánto será el incremento que va a darse. Y en ese sentido, pues decirte que además durante todo este tiempo, básicamente en todas las ocasiones ha habido un acuerdo unánime y esta ocasión no fue la excepción. Se logra un aumento del 13% al salario mínimo general y también del 5% en la zona libre de la frontera norte. Hay que decir que existen dos zonas de salario mínimo en el país, y en el caso de la zona del salario mínimo general, pues bueno, tenemos un objetivo que es llegar a las 2.5 canastas básicas, como la presidenta nos lo propuso y lo anunció también en sus compromisos en el Zócalo capitalino, y esto es un paso más en el cumplimiento de este plan para poder con ello también recuperar el poder adquisitivo que alguna vez tuvo el salario, que bueno, pues el máximo histórico fue en el año de 1976. Como te darás cuenta, pues han sido cerca de 40 años de política de congelamiento, por no decir precarización del salario, lo que nos llevó a que México fuera uno de los países más desiguales, y ahora con esta política laboral de aumento salarial, México es en el continente el segundo país menos desigual, solamente por detrás de Canadá, y con ello pues estamos también contribuyendo a que haya una sociedad con bienestar. Y nada más para cerrar, digo, en esta parte relativa al salario, decir también que el aumento de la frontera norte del 5% obedece a que en seguimiento al cumplimiento de este objetivo de las 2.5 canastas básicas, el salario mínimo de la frontera había tenido en los años anteriores un incremento diferenciado al del resto del país, y esto significó que fuese del doble incluso en el primer aumento salarial, con lo cual pues lo colocó muy por encima de la zona del salario mínimo general. Y sí decirles con esto que el día de hoy, con el incremento del 5%, estamos cumpliendo no solamente el que la Constitución ahora nos mandata, que todos los aumentos salariales deben de ser por encima de la inflación, pero además que ya cumplimos en la frontera norte el objetivo de lograr las 2.5 canastas básicas. Ahorita se está citando para poder adquirir 2.8 canastas básicas. Esto es un cumplimiento parcial del objetivo que planteó nuestra presidenta, y por eso nos da también muchísimo gusto haberlo anunciado con nuestra presidenta, porque esto nos da también oportunidad de avanzar y dar anuncios muy positivos, como se ha hecho en otras ocasiones, de acuerdo con los empresarios y también con los trabajadores del país. Dos cosas, secretario, nada más. Una, podemos hablar en estos momentos de estos, ¿serían dos montos oficiales que tendremos hasta el 1 de enero?
¿Cuáles son esos dos montos Efectivamente, oficiales? el monto diario para el caso del salario mínimo general es pasar de 279 pesos, que es actualmente, a 315 pesos. Ujú. Y en el caso de la frontera, de pasar de 419 pesos a 441 pesos. Esto significa que mensualmente en la zona general llegaremos a 9,582 pesos como salario mínimo mensual, reitero, y en el caso de la frontera norte, de 13,409,80 centavos. Entonces, pues esto va a ser la cifra que se va a actualizar al 1 de enero del año 2026 y con ello pues ya ver reflejado para esa fecha el incremento salarial. Perfecto. Ahora, en el otro tema, que también se habló de eso hoy en la mañana, ¿cómo van estos acuerdos, estos acercamientos, las pláticas, el trabajo que se está haciendo con los empresarios, pues para lograr estas 40 horas de la reforma laboral? Bueno, pues decirte que logramos ya un acuerdo con la representación de los empleadores, de los organismos empresariales y también con los representantes de los trabajadores, también Ujú. sindicales, y ya nos pusimos de acuerdo para delinear la ruta por la cual llegaremos a las 40 horas. Esto será una reforma constitucional, con ello vamos a actualizar pues un tiempo que no había sido modificado durante muchísimos años, 108 años en donde no había sido modificado el tiempo en el trabajo en el país y por eso la necesidad de que logremos este objetivo de llegar a las 40 horas semanales. Reitero, es que esto va a ser una reforma constitucional, además de una reforma a la Ley Federal de Trabajo. Y lo vamos a lograr a través de la gradualidad, misma gradualidad que ya aprobó su eficiencia en el caso del salario mínimo, porque lo hemos hecho también de manera Sí. gradual, año con año, y ahora nos vamos así también vamos a avanzar en este plan que implicará que en el año 2026 se terminarán de hacer todas las aprobaciones legislativas que corresponden a la modificación constitucional, que también pasará por los congresos locales en las entidades federativas, Ujú. y a partir del 1 de mayo del año 2026 comienza y entra en vigor esta reducción de la jornada con una particularidad, que el año 2026 va a servir para que todos vayamos adaptándonos, vayamos teniendo un diálogo al interior de las unidades económicas de las empresas, para que a partir del 1 de enero del año 2027 se haga efectiva la primera reducción de 2 horas. A partir de ahí, el siguiente enero, en el 2028, serán otras 2 horas más. En el año 2029, en enero, serán otras 2 horas más. Y finalmente, en el año 2030, al 1 de enero, ya deberá estar instalada con toda su integralidad y totalidad la jornada de las 40 horas. Horas. Esta gradualidad está aprobada no solamente por los convenios internacionales de la OIT en su recomendación 116 de la reducción progresiva, que estamos cumpliendo en ello en diálogo con todos los sectores, Ujú. sino también con base en el estudio y la observación que hemos hecho de otras experiencias internacionales en donde han avanzado con éxito y con muchos beneficios la reducción de esta jornada de 48 a 40 horas. Muy contentos por eso. Sí, sí, lo escucho y lo veo, secretario. De manera muy breve, entonces, ¿cómo cierra el año en materia de trabajo? ¿Cómo cierra el año la Secretaría del Trabajo? ¿Cómo resumiría después de estos anuncios que se dan a conocer a fin de año? Claro, pues yo diría que es un balance muy positivo. Se tuvo ya, pues obviamente, el aumento salarial del año 2025, el que está corriendo ahorita. Ujú. Logramos también la modificación legal para regular el trabajo en plataformas digitales, lo cual ya permite que cerca de 155,000 personas que antes no tenían seguridad social, ahora ya cuenten con protección de estos beneficios de ley. También avanzamos en el incremento salarial que estamos el día de hoy comentando, y de igual manera con este salto histórico que vamos a dar sobre la reducción de la semana de trabajo a 40 horas, que también pues esto va en beneficio de los derechos de las personas trabajadoras en consonancia con el buen desarrollo de la economía del país. Bueno, pues ya platicaremos también y seguiremos dándole todo el seguimiento al tema de las 40 horas, ¿no? Para que también tanto empleadores como empleados sepan cómo va a ir paulatinamente incrementándose, ¿no? O más bien reduciéndose el número de horas
y que con ello, bueno, pues también puedan llegar a acuerdos, ¿no? Entre los trabajadores Efectivamente. y los empresarios, porque bueno, pues esto tiene que haber una reciprocidad, ¿no? No nada más una cuestión de los empresarios, también de los trabajadores. Por supuesto, pues eso, en acuerdo con todos, como ya se demostró, los grandes beneficios que a la fecha esta política laboral ha podido delinear para todas y para todos. Gracias, secretario. Como Muchísimas siempre. gracias, Sofi, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, secretario. El secretario del Trabajo, bueno, pues ya lo escuchó. El incremento el próximo año a partir del 1 de enero, el 13% para trabajadoras y trabajadores.